Hola, bienvenidos nuevamente a Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther, terapeutas, y hoy vamos a hablar sobre los miedos y cómo gestionarlos. Tenemos con nosotros nuevamente a Eduardo, que es investigador de los sistemas de control, economista, abogado, politólogo, un joven del nuevo paradigma que ha vivido en múltiples países. Y ahora pues ya doy la palabra a mi compañero Carlos, que les empezará a hablar sobre los miedos, va a dar su versión. Hola amigos, hoy vamos a hablar de los miedos. Os voy a presentar mi opinión. El miedo es un sentimiento que aparece ante situaciones de peligro. Por ejemplo, yo estoy en el bosque ante un animal con una actitud agresiva y siento que puede poner en peligro mi vida. En ese momento se producirá un sentimiento de miedo. Que pone en marcha, ese sentimiento de miedo pone en marcha en el cuerpo unos mecanismos internos, como por ejemplo la liberación de la adrenalina, que es una hormona que hace bombear el corazón más fuertemente, que eso a la vez hace circular la sangre más rápido, que llega a la musculatura y la pone en marcha para tener un extra de fuerza y así poder correr o poder subirme a un árbol si es necesario, o bueno, ponerme a salvo. O bien, si soy un cazador que tengo que llevar comida a mi tribu, ese mecanismo hará que tenga más fuerza para ser valiente y así poder enfrentarme a ese animal, poder cazarlo y poder llevármelo. Todo esto es un estado beneficioso en cuanto me da recursos para cuando hay situaciones de peligro, para poner a salvo mi vida y mi salud. También puedo actuar como un mecanismo automático de la memoria, que en situaciones determinadas el cerebro compara una situación anterior a este momento que fuera de características similares y que ha generado una angustia o ansiedad, y es por un problema que en su momento no se resolvió correctamente en aquel instante. Eso crea un estado de miedo que no podemos o no sabemos controlar. El cerebro lo compara automáticamente, pero nuestros pensamientos no alcanzan a poder recordar la situación inicial que se produjo, porque la tiene como escondida, la tenemos como apartada porque es una situación desagradable y no queremos recordarla. Cuando esto sucede pueden aparecer las fobias o los ataques de pánico, que son situaciones que no podemos controlar, no podemos controlar razonablemente. No se controlan esas reacciones y se producen bloqueos sin motivo aparente. Como no se puede recordar la situación inicial que causa el problema, que no está resuelto por cierto, es difícil que el cuerpo por sí mismo pueda solucionar esa situación que se va repitiendo sin cesar ante situaciones similares a las iniciales. Otro aspecto a tener en cuenta son los condicionantes familiares, sociales, etc. Es decir, aquella formación que recibimos de la familia, de la escuela, la que nos da la religión, nuestras relaciones en el trabajo, etc., que nos marcará aquello que hacemos y estamos pendientes de lo que los demás pueden pensar de ello, en el qué dirán, y en lo que esperamos si hacemos algo que creemos que no es correcto y por lo cual esperamos que se nos castigue o se nos multe. También nos influirá lo que nos transmiten los medios de comunicación, que continuamente emiten noticias negativas, que hace que percibamos una realidad muy agresiva en nuestro entorno, que multiplicará nuestros miedos. En estos momentos de los recortes que hay de nuestro bienestar que están realizando los políticos o la política en general, con la justificación de la crisis, hace que la inseguridad de nuestro presente y de nuestro futuro se incremente notablemente y así se incrementan nuestros miedos. Todo esto hace que muchas personas vivan en un estado de ansiedad,
y de angustia continua que provocan un miedo constante por nuestro futuro, por nuestro presente, y que esto degenera fácilmente en contraer enfermedades. Para intentar combatir, aliviar o sobrellevar estas situaciones de miedo, nos podemos ayudar de terapias. Nosotros trabajamos en alguna de estas terapias, como son la terapia regresiva, que es muy efectiva para las fobias o los miedos crónicos, las flores de Bach, que gestiona básicamente las emociones en miedos conocidos o miedos desconocidos. También la terapia de balance polar electromagnético, que utiliza filtros y que trata efectivamente los bloqueos y las causas o procesos que pueden mantener vivos esos miedos crónicos. Y también la terapia craneosacral, que se aprovecha de los recursos del propio cuerpo para desbloquear las zonas congestionadas por las tensiones en el cuerpo que gestionan esos miedos. Bueno, y sin más, pues paso a Eduardo, que nos dé su opinión respecto a los miedos. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, quiero aclarar una cosa, que desde tiempos lejanos como la Grecia clásica se sabe que ellos creyeron conveniente entender que todo es amor y lo que no es amor es miedo. Por lo tanto, la ausencia de miedo es amor. Estas palabras son muy bonitas, quedan muy bien, parecen, a priori suenan, tienen una vibración determinada, pero en realidad a veces no se entiende, ¿no? En el día a día, la praxis, ¿no? ¿Qué significan? Significan que el estado ideal de perfección de un ser humano es el estado amoroso. Por lo tanto, pensad que en nuestros tiempos la gente en realidad no está en un estado equilibrado amoroso, porque solamente en este estado podemos florecer y pueden florecer los dones con los que venimos a este mundo. Vale. Entendido esto, tenemos que pensar que una persona con miedo es una persona bloqueada, es una persona paralizada. Por lo tanto, esto que os estoy explicando lo saben los estadistas, lo saben las personas que tienen poder. Por lo tanto, la gestión de los miedos en las sociedades modernas es una técnica importantísima para crear realidades. Desde el punto de vista de las ciencias sociales se dice que cuando hay un litigio es porque una de las partes siente que su status quo se va a transformar o mínimamente a modificar. Por lo tanto, ante la perspectiva de cambio, esa parte ataca. Con esto quiero decir que en las sociedades desarrolladas o en la aldea global o en la sociedad globalizada, en la que se han implementado, por ejemplo, teorías como la de Milton Friedman, ¿no? La teoría del shock, en la que se ponderan los miedos hasta límites insospechados, ¿no? Podemos certificar que a partir de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 se pasó de una etapa económica expansiva donde la gente estaba relativamente tranquila a una etapa o un periodo marcado por imágenes destructivas que quedaron grabadas en nuestra retina y en nuestro inconsciente, y sobre todo una escalada desde el tipo de vista político-legal a través de la legislación, en la que se creó una cosmovisión o un status quo en el que preponderaba el miedo del ser humano con su semejante. Por lo tanto, esto se configura en un común denominador de todas las sociedades en las que, mediante esta excusa, los gobiernos pueden, ¿no?, vulnerar derechos fundamentales, o sea, derechos específicos que están específicamente o concretamente protegidos en las constituciones de los países. He puesto este ejemplo para significar la importancia, ¿no?, de la gestión de los miedos. Otro dato muy importante es que en nuestras sociedades en las que esta época que estamos viviendo va a ser recordada como la crisis de la deuda, se atemoriza hasta límites insospechados a la ciudadanía y se la hace responsable de ciertos excesos o abusos de sus élites. Pero se repite hasta la saciedad en los medios masivos de información que crean realidades alteradas que esto es culpa
y no responsabilidad de gente, ¿no? Culpa de la ciudadanía. Eso es mentira, simplemente es un ataque xenofóbico para que quede grabado en el inconsciente de la ciudadanía y cree culpa. Por lo tanto, un nuevo dato más, la gestión del miedo genera culpas. ¿Y qué generan las culpas? Pues enfermedades, porque es fantástico para los que gobiernan desde el punto de vista económico tener gente atemorizada porque la tiene, en primer lugar, congelada, concentrada en las necesidades básicas. Esto según la pirámide de Maslow. La mayoría de la pirámide social está concentrada en el techo, vestimenta y comida, ¿no? Por lo tanto, no puede pasar a aspiraciones mayores que tengan que ver con la realización, que puede ser el conocimiento en sí mismo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, si a la gente la tenemos paralizada, trabajando las 24 horas, concentrada para pagar las necesidades básicas, no puede ni siquiera demandar sus propios derechos, menos revolucionarse. Entonces, a la gente se la mantiene ocupada de esta manera y encima se la hace creer que es acreedora de la responsabilidad de los hechos que pasan en sociedad. En sociedad absolutamente todos somos responsables. Si el día de mañana queman a un indigente en la esquina de casa, no son responsables solo los niños que queman al indigente, somos todos responsables por mirar a otro lado. Pero ¿veis cómo funciona este mecanismo de la gestión del miedo? Es que ni siquiera somos conscientes de que miramos al otro lado, estamos tan concentrados en el corto plazo que no podemos ver la estructura. Esto ya lo teorizó Milton Friedman en el 75-76 cuando ganó el Premio Nobel de Economía siendo asesor de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Pero hoy en día, en el proceso de unificación política global, la gestión y la administración de los estados, que también están en crisis, siempre es mucho más económica desde un punto de vista autoritario, porque no hay una contraprestación dineraria de los derechos que el Estado es garante. Por lo tanto, para cualquier administración es fundamental tener a la gente dócil o mínimamente congelada para aplicarle unos cambios que le van a transformar la vida, como vemos en estos momentos. Este hecho no es un hecho aislado, es un hecho global que se está produciendo en cadena a partir de la caída de las Torres Gemelas. Se puede comprobar cómo las legislaciones del mundo, comenzando por los países de la OCDE, que son los países desarrollados, ha configurado una nueva manera de entender el mundo y de vivir. Porque estas situaciones que vivimos en los aeropuertos, donde somos registrados, donde somos vulnerados en nuestra intimidad, no tendrían razón de ser si no estuviéramos lo suficientemente atemorizados. Esto es una relación de dominación-sumisión y se ataca directamente a la psique más profunda del ser humano para poder ser manipulado. Una persona culta es una persona libre, por lo tanto la tenemos que circunscribir a un espacio de comprensión donde sea lo más conservador posible y dual, blanco, negro, y aterrorizarla para que la misma ciudadanía pida más seguridad. Y el precio que debe pagar es el recorte o la aniquilación de derechos que han costado 200 o 300 años conseguir. Por lo tanto, simplemente una reflexión. Para que nosotros podamos tener educación o sanidad, han tenido que morir cientos de millones de personas. Simplemente un poco de respeto a todo eso, a todas esas memorias y esas intenciones, ¿no? Respetándonos cada uno de nosotros. Por eso yo conmino a la gente que ante el miedo siempre una escapada hacia adelante es informarse. Formarse sería ideal, pero podemos comprobar a lo largo de la mayoría de los países del mundo que se cortan todos los caminos habidos y por haber y posibles para que la gente acceda al conocimiento para evitar el ascensor social. El ascensor social se puede ejercer a través de dos caminos. Por el dinero, por lo tanto está circunscrito a muy poca gente, que no es representativa de la muestra global, o sea, de la población total del planeta, y otro es la educación. Pero si no hay un Estado que favorezca los caminos de la educación, evidentemente está condenando a ese país a una estructura oligárquica, donde haya gente con mucho dinero y acceso a información y a canales para resolver sus problemas, y una mayoría de la población que sustenta toda la estructura del Estado,
pero que no parece ser que no tiene derecho a nada. Lo sustenta económicamente, pero no suena algo esto. En realidad es un nuevo tipo de esclavitud, es un tipo, lo que se llama, o sea, los politólogos más progresistas lo llaman la esclavitud económica. Estamos pasando de una democracia política a una democracia económica donde solamente puede participar no el que disfruta de derechos políticos como los derechos que se ganaron en la Revolución Francesa, sino de derechos económicos. El que tiene renta participa y el que no tiene renta queda marginado. Y el Estado no le puede garantizar derechos básicos como la educación ni la sanidad. Por lo tanto, vuelvo nuevamente porque todo está relacionado con el miedo, pero vuelvo al tema axial, que es el miedo. El miedo nos paraliza. Otro mecanismo para aniquilar el miedo es el autoconocimiento. Fundamentalmente, las variables más importantes que modifican nuestra existencia son las variables medioambientales, pero es verdad, son importantes, pero más importante que esa variable es la propia identidad, que es la variable más importante. Es todo lo que decidamos, todo lo que pensemos, todo el conjunto de energías, pensamiento que configuren nuestra mente va a determinar nuestra realidad. Por lo tanto, un mecanismo para aniquilar el miedo es conocerse. ¿Por qué? Porque en la medida que nos conozcamos, que sepamos cómo han sido nuestras socializaciones, que podamos disolver nuestros engramas, nuestros traumas primeros, la etiología de todos estos procesos, menos resonarán sus ecos en las diferentes socializaciones, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50. Y recordad que, como dijimos antes, para las ciencias sociales, la base del conflicto es el miedo, es la unidad. Por lo tanto, mientras menos miedo tengamos, menos conflictos tendremos. Por lo tanto, estaremos más predispuestos a una situación amorosa. Una situación amorosa es una situación de tranquilidad, de serenidad, donde puedan florecer todos nuestros dones. De lo contrario, estaremos bloqueados y nos sentiremos víctimas de las variables medioambientales, víctimas de los deseos desquiciados de otras personas cuando vivamos sombras de las vidas de los demás. Tenemos derecho a vivir nuestra vida, pero nuestra vida y la única vida se vive, primero, sin miedo y sin forzar nada. Hay que tener metas, pero no hay que forzar nada. En la medida que intentemos forzar, eso se volverá en contra. Somos imanes con una polaridad energética determinada. Estamos enviando continuamente campos electromagnéticos al universo en función de nuestras intenciones. Por eso siempre hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado qué es lo que deseamos. Porque seguro que el universo se complota y se confabula para ayudarnos y nos lo da. Pero cuidado con lo que deseamos, porque tanto puede ser positivo como negativo. El universo no entiende de positividad o negatividad, entiende de fines, de metas. Por eso es importante tener las metas, pero afinar la calidad de los pensamientos, y en ello está muy relacionado los miedos o el amor que tengamos para con nosotros mismos. Todas las relaciones que se reflejan en el exterior no dejan de ser ecos de la relación reflexiva que tenemos con nosotros mismos. Todos los procesos comienzan y acaban en uno. Por lo tanto, en la medida que mejor nos conozcamos, mejor será el resultado externo. De lo contrario, nosotros mismos somos los que nos bloqueamos los caminos. Antes hablabas de la sanidad. Yo recuerdo que Obama estaba muy empeñado en poner la sanidad en Estados Unidos. Sí. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque eso contradice un poco a lo que tú... Hay que tener en cuenta que los líderes de opinión o los presidentes responden a los intereses de la plutocracia, de las multinacionales. Este es el titular para las masas, que sustentamos el sistema, pero siempre hay otros intereses. Esto es un tema que da para mucho más, pero es muy interesante. Lo podemos desarrollar en otro programa. Bueno. ¿Qué te parece ahora si dejamos hablar a nuestra compañera Esther? Sí, pues bueno, yo voy a dar mi versión sobre el miedo, y bueno, no hace falta que diga mucho porque supongo que todos sabemos de qué va, pero bueno, cuando vemos una película de intriga, la música o de terror, o un ruido que no controlamos, pues se nos pueden erizar los pelos, ¿no? El vello, vaya. Entonces, a veces nos podemos levantar o en otro momento tener una sensación que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Sensaciones que no nos explicamos. Y entonces, pues, estos miedos pueden ser
estas sensaciones pueden ser efectivamente miedos, y puede ser que no sean ni nuestros, que los traigamos ya adquiridos de la barriga, de cuando estábamos en gestación, o que sean también de otros seres. Entonces, pues quiero también hablar de la culpa y los remordimientos. Pues junto a los miedos son bloqueos que no nos dejan evolucionar, ¿no? Si hay un sentimiento de culpa, hay que solucionarlo. Si se puede pedir perdón, pues se hace. Y si no, pues lo que hay que hacer, es perdonarnos a nosotros mismos, porque hemos venido aquí a aprender y a experimentar, pero no tenemos ningún libro de instrucciones. Y entonces, pues eso, sobre todo, pensar que eso ya corresponde al pasado y que en este momento, pues nada más existe el momento en que estamos viviendo, es decir, que nos ha servido el pasado para llegar al presente. Bueno, para mí el miedo es una emoción y como tal hay que hacerle frente sin esconderla. Porque voy a dar 5 pasos para gestionar las emociones, que sirven para todo tipo de emociones, para un momento que sentimos odio, que sentimos mucha rabia o que sentimos o hemos sentido celos. ¿Quién no ha sentido celos de pequeño? O incluso envidia, ¿no? Entonces, en este caso, al notar una sensación, hay que reconocer que existe un problema. Ese es el primer paso. El segundo paso es reconocer que el problema es nuestro. Es decir, que somos nosotros que estamos sintiendo esta sensación. El tercero es sentirlo en el cuerpo. ¿Y en qué parte del cuerpo lo sentimos? Una vez lo estemos sintiendo, hay que darle un espacio. Todo el espacio que esa emoción necesite, hasta que se agote. Puede ser todo el cuerpo. Y finalmente, el 5, cuando se agota la emoción, la energía que ha producido la emoción, en este caso el miedo, transmutarlo en energía positiva para nosotros. Felicidad, salud, amor. Pero no es la emoción lo que estamos transmutando, es solo la energía que ha generado la emoción. Lo que estamos transmutando es solamente la energía que se ha generado. Así se gestionan las emociones para que no vuelvan, o si vuelven, ya sean mucho más débiles. E incluso se le puede dar las gracias pues porque han aparecido. Y ahora quiero hacer mención brevemente de que el Dr. Bach tiene esencias florales para tratar los miedos. Los diferentes clases de miedo, él hace lo divide en 5 miedos diferentes. El Dr. Bach nació en 1886 en Birmingham y falleció en 1936. Llegó a ser un médico famoso, pero esto no lo llenaba y lo dejó todo para experimentar con él mismo y descubrir sus esencias florales. Él afirma que el origen de la enfermedad resulta de un conflicto entre el alma o el ser superior con la personalidad o el ego. Los 5 tipos de miedo, según el Dr. Bach, y las 5 esencias para corregirlo son el aspen o el álamo temblón, para los miedos de orígenes inexplicables, miedo a ver, al astral, a otras realidades. Está el cherry plum o cerasífera, que es miedo a perder el control. Es estar al borde de un ataque de nervios, como si estuviéramos sentados en un barril de pólvora, dicen. El mimulus, miedo a cosas conocidas, como excesivo miedo a la muerte, accidentes, hablar en público, a volar, o para las personas muy tímidas o vergonzosas. El red chestnut, que es el castaño rojo, que es para una excesiva preocupación por los demás, sobre todo por la familia. Cuando los hijos se van de marcha, es una flor para el desapego, que deberían tomarla, dicen, los padres y los hijos, para que no haya esta dependencia o este apego excesivo. Y está el rock rose o el llantemo, que esta es para los miedos extremos, terrores, pánicos, pesadillas, para esos miedos paralizantes, ¿no?, que a veces no dejan mover a uno. Y últimamente ya está el remedio del rescate, o el rescue remedy, el remedio de urgencias, que es la flor número 38, que está la estrella de Belén, el clematis,
Estrella de Belén es para los traumas, el clematis es para la desconexión, en desmayos también es importante darla, el rock rose, que ya hemos dicho que era para los terrores, el impatience, que su propio nombre lo dice, la impaciencia, y el cherry plum, que es cuando hay miedo a perder el control. Estas son, en un pequeño resumen, las flores que el doctor Bach pues, descubrió para tratar los miedos. Y, en fin, yo ya estoy, si queréis añadir algo más. Espero que os haya servido como indicación, un poco para gestionar los miedos, un poco de concepción de lo que nos pasa. Y bueno, pues encantado de estar de nuevo con vosotros, de seros útiles y de poner un poco de luz en el camino. Y os esperamos en 15 días, de nuevo aquí a Ciencia y Espíritu, una luz en el camino. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.